Bienvenidos al módulo de técnicas de entrevista. Quien les saluda es la licenciada Isabel Ramírez. Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca del diseño de investigación, que es muy importante si tomamos en uso las técnicas de entrevista relacionados al ámbito de la investigación. Antes de comenzar con la lección, te invito a orar. Padre amado, damos gracias en este tiempo, pues tu misericordia es grande con cada uno de nosotros. Hoy queremos mostrar a cada uno de los estudiantes el uso que tienen las técnicas de entrevistas relacionadas al ámbito de investigación y puesta en práctica en cada una de nuestras denominaciones. Gracias te damos, pues queremos llevar tu palabra, Señor, como es la primera encomienda que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hablando acerca del diseño de investigación, ¿no? Vamos a hablar acerca de que esta misma permite señalar, permítanme un momento, esta permite señalar el rumbo y la meta de la investigación. Cuando nosotros hablamos de un diseño de investigación, estamos viendo el camino por el cual se dirige nuestro proyecto, ¿no? Se dirige lo que nosotros queremos llegar a averiguar, queremos llegar a confirmar. Por tanto, este establece como primer momento una dirección, la elección del campo al que pertenece el problema. Eso es lo más importante dentro de la dirección que va a tomar, la elección del campo, ¿no? Luego tenemos la elección del tema, el título tentativo del proyecto de investigación, que debe responder a las siguientes preguntas, como ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Para qué me va a servir? ¿Cuándo lo voy a realizar? ¿Dónde lo voy a ejecutar? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Se puede realizar a partir de una lluvia de ideas. Y cuando identificamos la línea de investigación, vamos a tener un tema que está aplicado en un área, ¿no? El cual nos va a permitir desarrollar producción intelectual, generando corrientes, pensamientos y por donde se va construyendo nuevos conocimientos. En realidad, cuando nosotros hablamos de un proyecto, de un programa, de un trabajo, de una tesis, nosotros estamos haciendo un aporte a la sociedad con el conocimiento, ¿no? Con el conocimiento que nosotros estamos desarrollando hasta este tiempo. Entonces, ¿es importante? Es muy importante. Cuando ya tenemos todo esto listo, desarrollaremos el planteamiento del problema de la investigación. La problemática de la investigación consiste en especificar de manera clara la situación del objeto de estudio. ¿En qué estado se encuentra? En la segunda clase hablábamos acerca de la violencia intrafamiliar, pero hablar solamente de violencia intrafamiliar es un tema muy ambiguo y muy grande. Entonces tenemos que dividirlo en un área en específico, ¿no? Violencia intrafamiliar en niños, en niñas, en adolescentes, en mujeres, ¿no? Y aún si hablamos solamente de mujeres, sigue siendo un tema muy grande, la violencia intrafamiliar. Entonces tenemos que desarrollarlo de forma más definida para saber hacia dónde vamos a dirigir la investigación. Pero si nosotros no tenemos identificado este tema, entonces no vamos a poder llegar a ningún lado y el problema cada vez se va a hacer muchísimo más grande. También se determinan todas las características del problema, los hechos y acontecimientos, ¿no? La descripción del problema, la formulación del problema de la investigación, donde se describe de forma breve la contradicción existente entre lo que sucede y lo que debería de ser, ¿no? Y utilizamos las siguientes preguntas para esto dentro de la formulación del problema: ¿qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Y cuánto?
Por ejemplo, en la descripción del problema, nosotros debemos tomar en cuenta ciertos temas que están en boga en nuestro círculo de trabajo. En este caso podemos tomar en cuenta dentro de nuestra comunidad, ¿no?, la preparación de una educación sexual. Tenemos escuela dominical, pero casi nunca hablamos de educación sexual, ¿no?, que debería de anteceder. Antes de generar grupos de jóvenes, debería de estar este tema ya. Pero es un tema que se le da en el colegio, dirán. Es un tema que se les da en colegio de forma abierta. Pero cuando lo queremos aplicar en la iglesia, ¿no?, o tratar este tipo de temas con cuidado, con atención, o educación sexual dirigida a padres para que ellos puedan hablar con sus hijos, son temas que aún no están siendo practicados en nuestra comunidad, pero que más adelante vemos algunas reacciones, ¿no? A ver, la preparación en educación sexual que reciben los profesores que se forman en los institutos superiores pedagógicos del país resulta insuficiente. Imagínense en cada una de nuestras instituciones. Por cuanto los contenidos vinculados con esta esfera se abordan de forma dispersa y atomizada, sin lograrse su integración en las diferentes asignaturas de los planes y programas. Situación actual: no hay integración de la educación sexual. Situación deseable: la integración de este componente en la formación. Entonces, ¿cómo se debería ver al problema como tal? Hay una situación actual, y esta va a ser la formulación del problema, lo que estamos viendo en la actualidad, pero también tenemos, por otro lado, qué es lo que se desea con esta investigación. ¿Cómo integrar los contenidos de educación sexual en el proceso de formación de profesores? Tenemos entonces ideas de ejemplos de investigación cuantitativa, cualitativa y métodos mixtos, ¿no? Y es algo que nos vamos a topar en el transcurso de la carrera. Vamos a tener que utilizar investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Métodos, tipos y enfoques de investigación. Se entiende por métodos de investigación aquellos procedimientos lógicos y rigurosos que siguen los investigadores para obtener conocimiento. Debemos recordar que la palabra método también se puede definir como camino-ruta, pero toda esta investigación nace a partir de una situación que está siendo observada, que genera una serie de problemas, ¿no?, que son formuladas en forma de inquietudes, preguntas, que no pueden ser respondidas únicamente por nosotros, sino que requiere establecer un proceso de desarrollo para dar una solución. Los métodos consisten en aplicar principios generales a casos particulares a partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa por 1. Encontrar principios desconocidos a partir de los ya conocidos. También empleado sobre toda la forma lógica de razonamiento formal. Tenemos ciertos métodos. Tenemos el método lógico deductivo, el método deductivo directo y un método deductivo indirecto. También tenemos al método hipotético deductivo y al método lógico inductivo. De la misma forma tenemos métodos de investigación como los que acabamos de ver. Método inductivo, el deductivo, inductivo deductivo, hipotético deductivo, método histórico, un método analítico y un método sintético. Cada uno de ellos aplicados en ciertas áreas. El inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones a partir de ellos. El deductivo, el razonamiento para obtener conclusiones generales para explicaciones particulares, ¿no? Y así podemos ir definiendo cada una de estas. Tipos de investigación. Cuando hablamos de tipos de investigación,
Nos encontramos con el explicativo, el explorativo y el descriptivo. Generalmente el que es más utilizado en el área educativa es el descriptivo, donde ellos llegan a describir cierto tipo de problema en un área particular, ¿no? El explorativo, por otro lado, dedica más tiempo porque necesita una trayectoria y sobre cada trayectoria tiene que medir cierto paso. Entonces tiene bastantes pasos por continuar y es uno de los que generalmente tarda más, el exploratorio, ¿no? El explicativo también es utilizado en el área educativa o social, ¿no? Pero el que es utilizado con más frecuencia es el descriptivo. El exploratorio, las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al problema. La investigación de tipo exploratoria, marquémoslo bien, voy a utilizar otro color para que se pueda identificar. El exploratorio se realiza para conocer el tema que se va a abordar y que nos permite familiarizarnos con algo hasta el momento que desconocemos. Por eso es exploratorio, porque tenemos un punto sobre el cual nosotros queremos investigar y nos vamos a encontrar con algo muchísimo más grande y al mismo tiempo conlleva algo aún más general. Entonces partimos de un punto. Dentro de la investigación exploratoria, si nosotros hablamos solamente de las misiones, nos vamos a encontrar de la importancia de las misiones en Bolivia, nos vamos a encontrar la importancia de las misiones en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, ¿no? Va a ir más allá de dónde ha surgido la tarea de las misiones de Europa, a partir de qué año, ¿no? Y cuál ha sido su punto de partida. Entonces, por eso la investigación exploratoria nos va a permitir conocer muchísimo más, pero también va a constar de bastante tiempo. Los resultados de este tipo de investigación dan un panorama de conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier investigación posterior, ¿no? Entonces partimos de acá y vamos descubriendo muchísimo más. Lo importante de cada una de las investigaciones es que tenemos que saber hacia dónde dirigirnos, porque si no tenemos un final, nos vamos a encontrar con algo tan gigantesco que no vamos a poder manejar en el tiempo que tenemos previsto. Con este tipo de investigación se obtiene información inicial para continuar una investigación más rigurosa. La investigación descriptiva es utilizada, como su nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades. En el caso de la investigación descriptiva, nosotros podemos tomar, por ejemplo, la educación en mujeres cristianas, que es un tema que generalmente no se toma, ¿no? No se toma la educación para mujeres cristianas, o el liderazgo de la mujer en las familias, el liderazgo de la mujer en las iglesias. Entonces, si tomamos en cuenta la realidad, ¿no? El tema descriptivo, esta investigación descriptiva nos dirá que en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba, nosotros nos encontramos con escasos resultados sobre educación de la mujer cristiana o sobre liderazgo de la mujer cristiana. Entre porcentajes son de 10 personas, 8 los líderes varones y 2 mujeres, y esa es la realidad. Entonces, esta investigación descriptiva nos va a marcar la realidad de eventos, de personas, de grupos o comunidades. Este tipo de investigación, la cuestión no va mucho más allá de solamente describir el problema, sino plantear lo más relevante al hecho o la situación. De todas formas, la investigación descriptiva, no consiste únicamente en ir acumulando datos, ¿no? Sino que nosotros debemos analizar lo que tenemos, procesar
y lo cual tiene que aportar. Entonces, si tenemos esta realidad, ¿qué es lo que podemos aportar? Hacer talleres, hacer un estudio más definido, hacer talleres que tengan resultados continuos, hacer cursos avanzados solamente para mujeres, buscar el financiamiento para que aquellas mujeres que quieran estudiar entonces puedan ser apoyadas, pero desde el punto de vista económico. Entonces, eso también es un respaldo para esta investigación. Cuando nosotros hablamos de una investigación explicativa, también tenemos que no solamente describe los hechos como tal, sino que se acerca y busca explicar, Si bien veíamos, se describe en la ciudad de La Paz que 8 varones son líderes y solamente 2 de cada 10 son mujeres, entonces, ¿por qué? La investigación explicativa siempre va a ir al por qué. ¿Por qué? ¿Qué factores son los que han hecho que de cada 10 personas, 8 sean varones líderes y solamente 2 mujeres? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales tenemos los siguientes resultados? ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuál es el fenómeno que está atacando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, para que tengamos ese tipo de resultados o números? En otras palabras, la interpretación de una realidad o explicación del por qué, a fin de ampliar qué es lo que está ocurriendo de la investigación exploratoria y cómo de la investigación descriptiva. Estas dos se suman y dan por resultado a la investigación explicativa. Este tipo de investigación establece las causas distintas de los tipos de estudios y también establece conclusiones. Entonces, si 2 más 2, si 2 más 2 es 4, o 2 más 4 es 6, entonces decimos, igual que las matemáticas, nos dan un resultado exacto. De la misma forma, en la investigación explicativa se trata de dar con las causas, para que estos dos fenómenos tengan este resultado. Ese es el porqué de la investigación. Cuando tomamos en cuenta el enfoque cualitativo, nos encontramos con que este permite alcanzar un análisis sistemático de la información a partir de ideas y opiniones. A diferencia del cuantitativo, al cualitativo le interesa saber cuál es la opinión sobre un tema determinado, sobre un asunto. Se abre al análisis, piensa, ¿por qué serán las cosas así? Y no se restringe, no se basa únicamente a los datos, como hace un momento decía, de 10, solo 8 son varones y 2 son mujeres. No se basa solamente en números, sino en analizar el porqué de los datos y luego son interpretados. Entonces el cualitativo dice, los dos casos representan en realidad a 100 mujeres, las cuales por diferentes razones no pudieron concluir sus estudios, pero al principio de esos 20, 10 eran mujeres y 10 eran varones. De tal caso podemos tener que 8 mujeres desertaron en el proceso del estudio para liderazgo pastoral y solamente 2 de los 10 varones que inicialmente comenzaron con el curso desertaron, y enmarca características de por qué ellos han desertado de este curso. Entonces tenemos ese tipo de investigación, este enfoque que valora de forma cualitativa los datos que tenemos. Sus características son: la pregunta de investigación se descubre, se refina en el transcurso del estudio. El objetivo no suele ser probar una hipótesis, como en el cuantitativo. La recolección de datos no sigue procedimientos estandarizados, como decíamos, encuestas más definidas por porcentajes, sino lo que nos interesa es la valoración de lo que se aprecia en ese momento: emociones, sensaciones, anécdotas, vivencias, el foco del investigador, cómo se está apreciando
las diferentes técnicas de investigación, de recolección de datos en este punto. En el cuantitativo vemos más el tema de números, ¿no? Y sus características son, se ocupa de un problema concreto, delimitado, específico. La hipótesis surge antes de la recolección del análisis de datos. La medición de cantidades y o dimensiones sigue un proceso de datos, tiene una incertidumbre y el error debe ser mínimo. Indaga las relaciones causales entre los elementos precedentes en el estudio. Y tenemos un enfoque mixto también, que es la de ambos, ¿no?